Graça e paz, igreja amada. Qué gusto es estar aquí hoy en la casa del Señor, ¿verdad? Los domingos por la mañana, qué gusto es. Qué preciosa alabanza hemos tenido. Hemos venido a adorar al Señor. Antes de empezar, vamos a orar, entregar ese momento también al Señor, el momento de la predicación de su palabra. Señor, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias por esta preciosa alabanza, Señor. Gracias, mi Dios, por la vida de cada uno que se esfuerza, Señor, que ensaya, que viene, Señor, a la hora, porque quiere hacer con excelencia para ti, Señor. Te doy la gracia también por aquellos que a veces nosotros no vemos aquí delante, Señor, porque están ahí haciendo su trabajo también en tu casa, con excelencia, tanto en la limpieza del local, sino que en la enseñanza ahí dentro, con los niños, con los jóvenes, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Bendícenos, ó Deus, bendice tu pueblo, capacita-nos cada dia, Senhor, que podamos ser esta igreja forte, unida e em pleno conhecimento de tu palavra. Bendice esse momento, te entrego minha vida em tus manos, Senhor, para que eu possa predicar aquilo que tu queres que eu predique nesta manhã, Senhor. Abra, Senhor, nossos ouvidos para que podamos ouvir tu palavra e podamos entender tu palavra também, Senhor. Em nome de Jesus te entrego este momento, Deus. Amém, Senhor. Amém. Hermanos, estamos con la serie del libro de Juan. Ya llegamos al capítulo 18 de Juan. Wow, que eso ya es un mérito. Gracias al Señor por esto. Y la predicación del domingo pasado estuvimos hablando de la oración de Jesús, que hemos hablado, la oración más larga que Jesús ha hecho, ¿no? Y la verdad es que no podemos simplemente terminar en el capítulo 17, en el versículo 26 y pasar directamente al capítulo 18. Es increíble, ¿no? Porque hay cositas, hay detalles muy importantes que ha pasado aquí antes de que empecemos en ese capítulo. Entonces he tenido yo que recurrir a otros libros de la Biblia, a Mateos, a Marcos, a Lucas, que nos va a dar un montón de detalles impresionante de este tiempo de Jesús con sus discípulos. Recordemos que se queda ya poco tiempo para Jesús y él ahora aprovecha al máximo el tiempo para hablar todo lo que él necesita hablar para los que se iban a quedar y que somos nosotros hoy también. Amén. Así que hay un montón de detalles que me gustaría hablar con vosotros, porque el texto simplemente dice que Jesús, después de la oración de Jesús, él tomó a sus discípulos y se fue a un lugar llamado Getsemaní, donde había un huerto, un jardín que seguro que sería un jardín muy bonito, me imagino que sería un lugar precioso. Y Jesús quiere este momento de intimidad con los suyos, con sus discípulos. Él necesita apartarse de todas las cosas. Nosotros vemos que hasta ahora todo lo que hacía Jesús, multitud de personas le seguía. Pero ahora no. Ahora Jesús se aparta por un tiempo en algún lugar, como hemos dicho en Getsemaní, para estar ahí con sus discípulos. Quería disfrutar de intimidad con los suyos en esos últimos momentos, a pesar de que vamos a ver que ese disfrutar ha sido bastante dolorido para el Señor. Pero Él ha querido tener ese tiempo de intimidad con los discípulos. Así que Jesús se prepara, hermanos, para lo peor. Jesús sabía que lo peor estaba por pasar. Sin embargo, para nosotros sería lo mejor. Pero para Él sería lo peor. Y Jesús lo que está haciendo ahora en esos últimos momentos es prepararse para lo peor. Estar preparado para lo que venía. Así que antes de pasar directamente, hemos visto el domingo pasado que Jesús oró para sus discípulos. ¿Os acordáis de esto? Primero oró por Él, después oró por sus discípulos y luego oró por cada uno de nosotros. ¿Os acordáis? El Señor Jesús ya había orado desde allí por cada uno de que un día iba a reconocerle como Señor de su vida. Pero ahora termina ahí. Y vamos a Mateo capítulo 26 para entender ahora qué es lo que está pasando. ¿Vale? Voy a pasar un poco por aquí para no entrar directamente en el texto que quiero predicar esta mañana,
Para que entendamos esto, tenemos que venir a Mateo capítulo 26. Y luego vamos a otros libros, a Lucas, por ejemplo, porque el libro de Juan no relata lo que vamos a ver ahora. Tampoco lo que dice Lucas, solamente Lucas lo dice, en los otros no lo dice, en los otros libros del Evangelio. Mateo 26, 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Hermanos, ¿podemos imaginar esa situación? Jesús hablando esto. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dice Jesús. Y dice a ellos, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que os habéis podido velar conmigo, ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez Jesús fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Amén. Todo eso es para que, a modo de introducción, para que sepamos la tesitura, qué es lo que está pasando realmente con el Señor Jesús en este momento, antes de entrar en el texto que vamos a predicar. Así que, hermanos, podemos sacar como ejemplo lo que hace el Señor Jesús. Por 3 veces ora al Padre, que si fuese posible, pasase ese sufrimiento. El Señor sabía lo que le esperaba. Él le pide al Padre hasta por tercera vez, pero Él dice, pero que haga tu voluntad, no la mía, hermanos. Esa es la oración que nosotros tenemos que tener. Que se haga la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros, porque Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, podemos imaginar la agonía que estaba pasando Jesús en este momento. Él decir con sus palabras que su alma estaba triste hasta la muerte. Entonces vayamos a entender un poco más qué es lo que está diciendo Jesús. Solamente Lucas es el que va a explicar un poco el sufrimiento de Jesús. Si no queréis abrir, no pasa nada, es solo un versículo, está en Lucas 22, versículo 44. Hermanos, cuando una persona pasa por un sufrimiento tan grave, tan dolido, tan profundo, como Jesús estaba pasando en aquel momento, porque sabía todo lo que le iba a ocurrir, mira lo que dice Lucas en el versículo 44 del capítulo 22. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. ¿Podemos imaginar ese sufrimiento, hermanos? Que sudaba gotas de sangre. El estrés, vamos a decir con nuestras palabras actuales, que usamos mucho el estrés. El sufrimiento de Jesús era tanto que causaba, y nosotros sabemos que cuando sufrimos demasiado emocionalmente, se nos salen cosas en la piel, ¿no es así? A veces se nos salen, ahora no me sale el nombre, sarpullidos, nos salen, cualquier cosa nos puede salir, porque el cuerpo, la mente nos
nos afecta al físico. Jesús estaba pasando una presión en su mente en ese momento tan grande que dice que incluso su sudor era como gotas grandes de sangre. ¿Podemos imaginar el sufrimiento de Jesús? Jesús pasó por toda esta angustia, sufrió bastante, pero hasta ahí se levantó, me imagino, después de todo ese sufrimiento. Y es como que él dijo, bueno, ya está entregado, ya entregué a Dios. Ahora me levanto, porque él no se quedó ahí postrado. Jesús ahora se levanta, porque sabía lo que le esperaba. Ya es como que nos acordamos de aquel episodio de David cuando murió el hijo. Antes de que muriera el hijo, él estaba en ayuno, sufriendo, pero cuando murió el hijo, él se levantó ya porque ya no había más que hacer. Jesús había entendido, yo he hecho mi parte, he pedido a Dios por 3 veces. Si Dios quiere librarme de eso, me va a librar. Y si no, es Él el que va a hacer. Yo confío en Él, yo estoy con Él y pasaré por esta prueba. Entonces Jesús se levanta. Y ahora sí, vamos a ir, eso era para que entendamos qué es lo que está pasando. Y ahora vamos al capítulo 18 de Juan, que dice, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente, del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles y de los principales sacerdotes de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén, hermanos, hasta aquí el texto. Jesús ya había entendido que él iba a pasar por aquella aflicción, porque él dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Él sabía ya, porque él había orado al Señor 3 veces. Entonces ahora él estaba seguro, y estaba ya fortalecido, y sabía que tenía que enfrentar aquel con valentía. Ya no estaba ahí desesperado, con agonía, no, ya se levanta, el Padre quiere que yo la beba, pues nadie va a impedir. Así que Jesús cruza al otro lado, como hemos visto, del Cedrón, que es un valle situado entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. Y yo estaba preparando esa predicación y me acordé de David, porque no sé si os acordáis, cuando David huía de su hijo Absalón, él pasó por ese mismo valle, humillado, descalzo, humillado, rechazado por su hijo, traicionado por su hijo. Lo mismo pasó en esta misma región, pasó con el rey David. Él fue humillado como rey, huyendo de su propio hijo. Así que en parte la situación es un poco parecida con lo que estaba pasando, con lo que pasó con David en aquel tiempo. Porque un rey humillado, rechazado, pero David huía, ¿no? El Señor Jesús no, él enfrenta el problema de cara, ¿no? Eran momentos difíciles para Jesús, tanto por la traición de Judas, como por el rechazo de muchas personas lo rechazó, como hoy lo sigue rechazando.
Hermanos, la traición es lo peor que puede pasar en cualquier relación, porque el traidor conoce los más mínimos detalles de la persona. El traidor, como Judas, andaba con Jesús, conocía lo que le gustaba a Jesús, conocía a dónde iba Jesús, cómo él actuaba, sabía todos los detalles. Fijaos la maldad, lo que es la traición. Es que tú depositas tu confianza a esta persona y esta persona que ahora te conoce, sabe todo de ti, sabes dónde encontrarte, te traiciona. Es muy triste la traición. Así que el traidor tiene muchas ventajas para hacer daño a quien quiere hacer, a la persona que quiere hacer daño. Por supuesto que Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía que Judas le ha dicho en la Santa Cena que le iba a traicionar. Le dijo, Jesús ya sabía, pero qué triste es, ¿verdad? Saber que una persona que está contigo es el que te va a traicionar. Y no solo eso, sino la sagacidad del traidor, ¿no? Porque supera todos los niveles de maldad. Tú estás al descubierto. Y el traidor pues usa todo lo que tiene, todo el conocimiento que tiene de ti para traicionarte. El texto nos dice que Judas había estado allí, en aquel lugar, muchas veces con Jesús. Por lo tanto, conocía muy bien el lugar. Sabía perfectamente dónde encontrar a Jesús. Pero hermanos, no debemos olvidar también que Judas estaba entregado a Satanás. En Lucas 22, versículo 3 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Judas ya estaba totalmente dominado por Satanás. Entró Satanás en Judas, es lo que dice aquí en Lucas 22, 3. Ya estaba fuera de su dominio. Ha dado cabida a Satanás en su vida. La maldad de Judas fue en aumento, porque se sabe que antes Judas incluso sustraía dinero de lo que tenía ahí los apóstoles. Él era el tesorero, incluso sustraía dinero. Pero hasta ahí una cosa, ¿verdad? Pero de ahí traicionar al Mesías por 30 monedas de plata. ¿Ves cómo la maldad va en aumento de Judas? Ya no estaba contento con lo que tenía, no, es que ahora tenía que entregar al Señor, a su Señor, al Maestro, por 30 monedas de plata. Quizás, hermanos, los discípulos de Jesús no sabían de la deshonestidad de Judas. Quizás no lo sabía, pero seguramente ahora estarían asustadísimos en ver que Judas verdaderamente iba a traicionar a Jesús y lo iba a entregar a la muerte. La maldad de Judas fue en aumento. Judas ahora, incluso, seguro, me imagino yo, que se sentía ahora el todopoderoso incluso. Porque una cosa sí fue capaz. Y hermanos, cuando el mal quiere unirse con otros males para hacer daño a alguien, lo hace. Judas, que parecía ser un don nadie, ha conseguido juntar 3 tipos de policías o de ejército para ir en contra de Jesús. 3 tipos. Podemos ver aquí en Lucas 18:3, que es el capítulo que estamos, dice, Judas pues, tomando una compañía de soldados, y alguaciles de los principales sacerdotes, 2, y de los fariseos, 3. 3 tipos de policías y ejército ha conseguido juntar Judas para ir en contra de Jesús. Pero la seriedad es tanta, la sagacidad de él es tanta, y no sé, su forma de organizar las cosas, que él ha conseguido juntar incluso los que estaban confrontados, porque los saduceos con los fariseos no se llevaban bien, tampoco se llevaban bien con el ejército romano. Pues él ha conseguido juntar los 3 para
para ellos un bien común, pero sería un mal común, ¿no? Ha conseguido juntar 3 tipos para ir en contra, para ir a aprender a Jesús. Allí fueron con linternas, con antorchas y con armas para arrestar al Señor. Aquí podemos ver, hermanos, 3 tipos de militares. Por supuesto que al frente de estos 3 tipos de militares que podemos ver aquí, el líder ahora, en este momento, para gloria momentánea de Judas, era él. Porque ahora él es el que iba delante de todos para entregar al maestro. Quizás en ese momento él se sintió, wow, ahora yo soy aquí el Todopoderoso. A ver qué es lo que va a poder hacer Jesús ahora. Y yo estoy al frente de esta misión. Me imagino que podrá haber pensado esto. El deseo desenfrenado del hombre por el poder a cualquier costo. Y la falta de dignidad solo para tener un minuto de gloria le lleva a cometer la locura. Es que es increíble porque es una predicación y es que estamos viviendo un momento ahora, pero vamos a dejar la política para allá. Vamos a centrarnos en esto, en lo que ha pasado con el Señor Jesús. La gloria de Judas le duraría muy poco tiempo, casi nada. Pero él insistía, ¿no? Quería su momento. Así que Judas ahora con tanta fuerza militar detrás suyo, quizás se creía el más poderoso, incluso más poderoso que Jesús. Y vino en busca de Jesús. Y no solo con ejércitos. No vino con gente despreparada. Porque los discípulos de Jesús eran gente despreparada. Eran pescadores, eran gente del campo, gente trabajadora. Pedro sí que aparece aquí con la espada, ¿no? El único. Aparece aquí con la espada. Pero esta gente venía a por Jesús preparados para la guerra. Venían con armas, venían con antorchas para buscarle, rebuscarle y encontrarle. Ese día lo tenían que coger sí o sí. Venían fuertemente armados para coger a Jesús. Como si fuese, hermanos, un fugitivo que se escondía, ¿no? Como que si Jesús estuviese huyendo de algo malo que ha hecho y está escondido. Venían preparadísimos para llevar. Pero bueno, ahí viene Judas, al lugar donde sabía que encontraba con Jesús. Y antes de que ellos mismos empezaran a buscar a Jesús, Jesús ya sabiendo la maldad de ellos. Antes de nada, lo que hace Jesús es sacar cara por los suyos. Antes de que hiciese daño a los suyos, Jesús le dice, ¿a quién buscáis? Sabiendo, ¿a quién buscáis? Y ellos contestan, a Jesús Nazareno. Hermanos, aquí vemos otra vez el atrevimiento y la falta de reconocimiento de Cristo, el Mesías. Ellos preguntan por Jesús Nazareno. Este término solo era usado en intimidad. Nazareno era los discípulos de Jesús, le trataban así. En realidad, ellos deberían tratar a Jesús de forma distinta, porque cuando venían de personas extrañas, era despectivo llamarle Jesús Nazareno. Pero ellos vienen y le llaman que están buscando a Jesús Nazareno. Tanto los fariseos como los saduceos sabían por las escrituras que Jesús venía de Belén. ¿No es así? Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hablando de Jesús. Amén. En el Nuevo Testamento vemos a los discípulos de Jesús llamando a Jesús como Jesús de Nazaret. Sí que es verdad. ¿Por qué? Porque fue donde Jesús pasó mayor tiempo de su vida. Le llamaban así, Jesús de Nazaret. Porque fue donde Jesús pasó su infancia, su mayor tiempo de su vida fue allí. Y para que cumpliera también con las escrituras. Esa nomenclatura, hermanos, por así decir, se entendía de forma de respeto e intimidad con el Señor.
Otras personas no le podían llamar de esta manera, porque entonces sí sería despectivo. Sería como que cualquier persona. Pero ellos estaban tratando del Mesías, el Señor, el Mesías prometido. Pero aquí vemos a sus enemigos llamándole así para descalificarlo aún más. ¿Os acordáis, Natanael, cuando le dijeron de dónde venía Jesús? Porque los discípulos decían, mira, Jesús de Nazaret. Y él dice, ¿acaso de Nazaret puede venir algo bueno? Fíjate cómo es la cosa. ¿Acaso de Nazaret puede venir algo bueno? Fue lo que dijo Felipe, antes de conocer al Señor, por supuesto. Perdón, Natanael. Antes de conocer al Señor. Pero a Jesús, hermanos, no le importaba las nomenclaturas. Él es hijo de Dios, el Mesías prometido. Es increíble cuando todavía hay personas que están aferradas a sus nacionalidades, porque yo soy vasco, porque yo soy español, porque yo soy norteamericano, porque yo soy... A nosotros los creyentes eso todo está derrumbado ya, no existe. Somos ahora una nación de Cristo. Todos pertenecemos a la misma nación celestial. Ya no hay esas divisiones, ya no hay esas separaciones, pero aquí ellos están usando esa separación para humillar al Señor Jesús y decir, no, es este ahí de Nazaret, no el Señor de señores. La respuesta de Jesús fue, yo soy. Amén. Yo soy. Y solo en decir yo soy, toda aquella multitud, con todas sus armas, quizás con aquella violencia, dicen que la palabra de Dios que retroceden y se caen por tierra. O sea, como nada, no valían para nada. Si el Señor quisiese, les había destruido con un soplo. De hecho, no ha sido falta que Jesús hiciera nada, se cayeron ahí ya. Basta con que Jesús hubiese dicho, yo soy ya, ¡pum!, se cayó. No sé qué puede haber pasado, si hubo un temblor o qué fue lo que pasó, pero sé porque está escrito que se cayeron todos, no se quedó ninguno de pie. Todos ahí humillados, ¡pum!, en el suelo, su ejército. Y es tan interesante, hermanos, porque pasó algo parecido con David también. Si vamos a Salmos 27, 2, fíjate lo que dice aquí David. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Amén. Tropezaron y cayeron. Y ahora Jesús, con tal de decir yo soy, ni tropiezan, para que no haya disculpas, no, se caen. Porque la palabra no dice que han tropezado, dice que retrocedieron y se cayeron, para humillación de ellos. Y si seguimos leyendo el Salmo 27, nos da la impresión de que David está relatando exactamente lo que está pasando ahora aquí con Jesús. Podéis leer en casa después el Salmos 27 y va de acuerdo con lo que nosotros estamos estudiando en ese capítulo. Todos los soldados armados, al oír dos palabras de Jesús, retroceden y caen a tierra. ¿De qué valían sus armas? ¿De qué valía toda esa pompa de ir esa cantidad de policías, soldados ahí a por Jesús? ¿Qué valía juntar 3 tipos de ejército para ir en contra del Señor? Todo eso es como humo para el Señor. No tiene ningún efecto. Jesús podía haberlos eliminado ahí mismo. Pero esta no era la intención de Jesús. Se entregó voluntariamente, sin oposición, para cumplir con las Escrituras. Él se entregó voluntariamente. No era porque había ahí un ejército. Él se entregó. En el Evangelio de Juan no se habla del beso traidor de Judas. Y es interesante hablar de este beso, porque creo que desde los niños hablan de ese beso de la traición. Pero en los demás evangelios sí lo dice. Así que para concretar los escritos, Judas da el golpe más duro de la traición, hermanos.
Ese ha sido el golpe más duro de la traición, porque un beso, ¿verdad? ¿Qué significa para nosotros un beso, verdad? Cuando tú estás lejos de tu padre y cuando te acercas, te da un beso. De tu hijo, hace tiempo que no le ve, le agarra, le da un beso. Es la cosa más sublime, más bonita que hay, ¿verdad? Es intimidad. El beso es algo de intimidad, es algo que tiene que dar seguridad, tiene que dar amor. ¿No es así? Unidad. El beso es esto. Cuando le das un beso en una persona, un gesto tan bello como este beso, demuestra amor, carinho, proximidade, cuidado, confiança, enfim, uma multitud de buenos calificativos. Pero Judas usa esse gesto, el beso, para traicionar a Jesús. Ahora bien, después de esto, los soldados se levantan del suelo, podemos imaginar la escena, ¿no? Se levantan ahí, ¿qué ha pasado aquí, no? Se levantan de la escena y vuelven y hacen la misma pregunta a Jesús. Y Jesús les contesta, ¿a quién buscáis? Y ellos contestan lo mismo a Jesús Nazareno. No habían entendido nada. No habían entendido que apenas Jesús abre la boca, ellos se caen por tierra. Siguen insistiendo que iban a arrestar al Señor Jesús por la fuerza. No se daban cuenta de que estaban delante del Mesías, estaban delante del Señor, no lo reconocían. Y hoy el Señor, hermanos, puede hacer que tiemble la tierra para que algunos entiendan quién es Él. Él puede hacer lo mismo hoy. O bien puede usar la forma que quiera para expresar quién es. Pero las mentes cauterizadas por Satanás les impide ver al Señor. Por más que la tierra tiemble, por más que se caigan por tierra, tiene una mente ya cauterizada, así como Judas. El Satanás ya está entrado ahí dentro, no son capaces ya de entender. Pero el cuidado que tiene Jesús con sus discípulos, habiendo ellos contestado 2 veces a Jesús, a quien venía a arrestar, y Jesús les dice, dejad ir a estos. Él saca la cara. Por eso le preguntó 2 veces, ¿a quién buscáis? Porque si es a mí, ¿verdad? Pues dejar ir a estos. Eso es lo que dice, para proteger a los suyos, para que se cumpliera con las Escrituras. Cuando Jesús oraba, que hemos visto en la predicación pasada, y él pedía eso al Padre, que nadie de los que Dios les había dado, se perdiera. Y eso es lo que Jesús hacía ahora, protegiendo a sus discípulos. El versículo 12 del capítulo 17 anterior que predicamos dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Así que Jesús ahora lo que hace es proteger a sus discípulos. Fue entonces cuando Pedro, ya sabemos cómo es Pedro, ¿verdad? Y a veces queremos criticar a Pedro, pero ojalá que con todos los errores que ha cometido Pedro, nosotros pudiésemos llegar a sus pies. Que hay mucha gente que parece es chistoso, ¿no? Pero Pedro es un valiente. Él fallaba, pero valiente. Él caía, pero el Señor lo levantaba otra vez. Porque el caer es del hombre. Pero el levantar es de Dios. Pero es para valientes, no para cobardes. Fue entonces cuando Pedro vio que efectivamente le arrestarían a Jesús, su maestro, el Mesías, a quien él amaba. No pensó 2 veces, tenía una espada en la mano, o ahí puesta, la sacó y ¡fum! Y se dice algún comentarista que lo que hizo Pedro no fue para cortar, porque qué precisión es esta de Pedro.
cortar justo la oreja. ¡Qué precisión! No, Pedro falló el golpe. Era para hacer en la cabeza y partirla en dos. Pero falló el golpe. El Señor no permitió, ¿verdad? Vamos a hablar por este lado, hablar de esta manera. El Señor no lo permitió. Pero un hombre que coge aquí una espada con todos los nervios que tiene, ¡vup!, solo en la oreja. No, 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 no. Pedro amaba al Señor. Y cuando vio que aquel hombre realmente venía a arrestar a Jesús, a su maestro, él salta, digo, aquí no, aquí no. Y le pega ahí con la espada, pero le cortó la oreja para defender al Señor. Por supuesto que Pedro, de hecho en el texto luego dice que Simón Pedro, para hacer la comparación de Simón y de Pedro, estaba en ese proceso de conocer, estaba conociendo al Señor realmente, y luego vemos el cambio que ha tenido Pedro, ¿verdad? Pero él todavía estaba en ese proceso. Más adelante vamos a ver y poder comparar el Pedro de ahora y el Pedro de después. Hermanos, el libro de Juan es el único evangelio que cita el nombre de Simón Pedro. Es el único. Si tú vas a leer ese texto en Mateo, Marcos, en Lucas, dicen, no me acuerdo ahora, pero un hombre sacó la espada. Pero en Juan deja claro que fue Simón Pedro. Y de hecho cita Simón Pedro, porque luego el Señor cambia el nombre. ¿No es así? Entonces él cita por eso, para que veamos que hasta ese momento era esa persona impulsiva, pero que luego el Señor le cambia radicalmente. Y fue Simón Pedro el autor de esta escena, de cortar la oreja al que venía a arrestar al Señor. Y como he dicho antes, mucha gente quiere criticar las actitudes de Pedro. Pero te digo una cosa, Pedro no es aburrido, no es ocioso. Si tuviésemos un Pedro aquí en la iglesia, teníamos que, esa iglesia estaba todos activos, o bien concertando cosas que Pedro había estropeado, pero al nombre del Señor, pero estaríamos todos juntos, porque él se equivocaba, pero quería hacerlo lo bien para el Señor. No es aquellas personas ociosas que no hacen nada. No, Pedro, él se arriesga, va y hace. Luego a veces hay que pedir perdón porque se equivocó, pero bueno, está activo, ¿no? De Pedro podemos aprender muchas cosas, pero ahora lo que debemos aprender es que, primero, hermanos, eso debemos de aprender también, ¿eh? No debemos tomar partido en ningún asunto del Señor si no está claro que fue realmente el Señor quien te lo dijo para que lo hiciera. No tomar partidos, no usar el nombre del Señor así de cualquier manera. Y muchas veces el Señor no te ha dicho para hacer eso y tú estás haciendo. Pedro, el Señor no le ha dicho para sacar la espada y cortar la oreja de nadie. Pero él lo hizo. No hables nada en nombre de Cristo si Él no te ha dicho nada. Eso de que Dios me ha dicho, ¿realmente Dios te ha dicho? No hable nada en nombre de Dios si Él no te ha dicho nada. Aunque la intención de Pedro fuese la de entregar a su maestro, fuese la de proteger a su maestro, no era el momento. Él quería proteger, pero aquel no era el momento. Jesús no le necesitaba. Jesús ya había asimilado de que esta copa él tenía que beber, porque ha sido Dios quien la dio. A veces queremos impedir que un hermano tome la copa que Dios le ha dado. No podemos intervenir en esto. Cada uno de nosotros, aparte de un compromiso en conjunto, tenemos un compromiso en privado con Dios. Y quizás Dios te está tratando de una manera, porque Él quiere tratarte a ti en aquella situación. Y yo no puedo impedir. Pedro no pudo impedir nada. Cuando hay que pasar por aquello, hay que pasar. Y Jesús había asimilado ya. Él había dicho a Dios, a su Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si no, que se haga tu voluntad. Y era lo que estaba pasando. Jesús tenía el control total de la situación. También el Evangelio de Lucas es el único que habla que Jesús
sanó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Es allá en el Evangelio de Lucas. Es interesante, ¿no? Porque dice que Lucas era médico y él habla de esas cosas físicamente, ¿no? Él habla de que Jesús fue el que sudó sangre y ahora él habla que fue Jesús quien sanó la oreja de aquel hombre. Allá en Lucas. Hermanos, en Lucas 22:51 dice, para que veamos ahí que está escrito, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja, le sanó. Echa una bronca a Pedro, pero luego pone la mano y sana la oreja de aquel soldado. Así que por la intrepidez de Pedro, hermano, fijaos, aquí viene un punto muy interesante. Porque él no podía ayudar a Jesús, pero por su intrepidez, toda la multitud que estaba presente, todos los que estaban ahí, han podido ver el último milagro de Jesús. Han podido presenciar el último milagro de Jesús por la intrepidez de Pedro. Fijaos la oportunidad que el Señor ha dado a toda esa gente que estaba ahí. La hora de venir a apresarle, pasa ese episodio feo, porque saca una espada, eso podía haber pasado ahí una guerra, ¿no? O los soldados les podían haber matado a todos así enseguida. Pero había un control ahí, ¿verdad? El Señor estaba sobre ese control. ¿Y qué pasa? Que el Señor da la oportunidad a todos los que estaban presentes, porque Jesús hace un milagro más. Y fue su último milagro antes de su crucifixión. Y Él está ahí ahora. Fijaos la oportunidad que han tenido. Primero han caído en tierra, sin más. Ahora ven que Jesús sana la oreja del hombre. ¿Cómo puede ser esto? Si han tenido esta oportunidad. Por eso digo que ojalá pudiésemos llegar a los pies de Pedro, ¿verdad? Ser ese intrépido como él. A causa de él, mucha gente ahí, en ese momento, tuvo la oportunidad de conocer al Señor y vio el último milagro que hizo el Señor antes de su crucifixión. Hermanos, toda aquella multitud tuvo esa oportunidad. Si no fuese Jesús, el Mesías, Pedro y los demás se habían metido en una situación sin salida. Personas sencillas, los demás soldados con armas y preparados para la guerra. O sea, sería lo que es una carnificina, ¿no? Creo que se dice así, por carnificina, ¿verdad? Carnicería, perdón, eso es en portugués, ¿eh? Estoy hablando en portugués, entonces, carnicería, ¿no? Una carnicería, porque todos los soldados con la espada, ahí había 12 personas sin armas, ¿no? Lo que podía haber pasado ahí, pero Jesús estaba en el control de esta situación. Y a veces nos pasa parecido, hermanos, tomamos decisiones equivocadas. Muchas veces el Señor usa esas situaciones para que Él pueda aparecer. Muchas veces el Señor usa situaciones difíciles, equivocadas, para que Él pueda aparecer en nosotros. Como hemos escuchado en la escuela dominical, a veces pasamos por experiencias difíciles. ¿Para qué? Porque el Señor quiere moldear nuestro carácter, para que nosotros podemos tener el carácter de Cristo, y podemos testificar de Cristo. Y eso es lo que puede pasar también. Hermanos, estoy ya casi terminando. Así que cuando nos metemos, hermanos, en apuro, nos recurrimos a Él. Y Él obra a nuestro favor. Y podemos ser glorificados en Él. No quiere decir que vamos a ir buscando problemas por la vida, ¿no? Pero si nosotros nos metemos en algún apuro, tenemos que tener esa confianza de que el Señor nos saca del apuro. Del apuro cuando hablamos de cosas del Señor también, porque estamos hablando que hay apuros y apuros. Cuidado. No vamos a ir buscando problemas y creemos que el Señor nos va a librar de esto, ¿no?
Jesús no necesitaba ayuda. Él sabía todo lo que iba a pasar ahí. Él dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Él había hablado abiertamente a sus discípulos, mira, eso va a pasar sí o sí. No hay cómo, no hay protección, no hay nadie que pueda librarme de esto. Porque ya ha dicho, el Padre no me ha contestado las 3 veces, porque no aparece que el Señor le ha contestado que le iba a librar de esta copa. Pero el Señor había entendido. Jesús fue obediente al Padre hasta la muerte. Él podía haber eliminado a todos los que estaban allí, pero entonces todo estaba perdido. No había salvación para nadie, porque él tenía que pasar por ese proceso que Dios quería que él pasara, para que hubiese salvación. En el libro de Job, Job dijo que, en Job 2:10, dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Así que, hermanos, hasta lo que para nosotros pensamos que es malo, si es de Dios, es para nuestro bien. Aunque no lo entendamos. Pero para sus hijos, hasta lo malo de Dios es para el bien. Y eso lo tenemos que entender. Por eso Job, este hombre rico, ahora dice esto. O sea, yo recibo de Dios todas las cosas buenas y no puedo recibir las cosas malas. Pues si viene de Dios, debemos recibirlas también. Amén. Aún las cosas malas, si viene de Dios, es para nosotros de bien. Dios es soberano. Jesús ha aceptado y se entregó a sí mismo, sabiendo que esto lo llevaría a la muerte. Pero también sabía que por medio de su muerte y resurrección, multitudes de personas serían libradas del infierno. A causa de su muerte. Por eso estamos aquí hoy, porque el Señor Jesús nos ha redimido y nos ha salvado. Ha muerto en la cruz para darnos vida. Y Él no cogió ningún atajo, no se desvió, fue directamente a la cruz. Amén, iglesia. Gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias te damos por la predicación, Señor, de tu palabra. Ayúdanos a asimilarla, Señor, a llegar en casa y estudiarla más y entender ese sacrificio, ese sufrimiento que tú has hecho, Señor, que no ha sido en vano, porque aquí está tu iglesia, Señor. Aquí vemos el ejemplo, Dios. Tú eres el que da el crecimiento y estamos agradecidos, Señor, porque hay un grupo de personas aquí que han decidido dejar el mundo y han decidido seguirte a ti. Bendice, Señor, la vida de tu iglesia. Bendice la vida particular de cada uno, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.